Hola Iglesia, Casa de Operación, te damos la bienvenida en esta tarde. Nos da mucho gusto que nos acompañes allí en casa y pues seas bienvenido a este tiempo de adoración y de alabanza a Dios. Nos alegra el corazón de que te puedas conectar con nosotros y te quiero invitar que en esta tarde nos enfoquemos en el Señor. Hemos separado este tiempo para alabar a Dios y para entregarle a Él toda nuestra adoración. Te voy a invitar que allí en casa me acompañes con tu Biblia, buscando el Salmo 135. Salmo 135. Voy a leer solamente los 3 primeros versículos de este Salmo. Salmo 135, versículo 1 al 3. Yo sé que no te escucho, pero si lo tienes ahí en casa, di amén, aquí lo tengo y estoy listo para alabar al Señor. Dice la palabra de Dios en Salmo 135, alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová. Y mira lo que dice el versículo 2, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios, alabad a Jehová porque Él es bueno. Cantad salmos a su nombre porque Él es benigno. Y allí donde tú estás, en tu casa, allí donde tú te encuentras, esa es la casa de Jehová. Esa es la iglesia de Jesucristo. Allí estás delante de la presencia de nuestro Dios, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Así que te invito a que alabes al Señor. Y te voy a invitar que cierres tus ojos y vamos a hablar con Dios en esta tarde. Y darle gracias por todas sus maravillas. Darle gracias a Él por todas sus misericordias. Padre, Señor, en esta tarde queremos alabarte, oh Dios. Queremos adorar, Señor, tu nombre, Padre. Gracias, Señor, porque en Cristo Jesús tú nos has dado, Señor, completa libertad. Nos has hecho libres, Señor, de la muerte y del pecado, Padre. Gracias. Te queremos adorar, Señor, en esta tarde, Padre. Y cantar, Señor, en nuestra casa, Padre, con toda libertad, Señor, porque tú nos has hecho libres en Cristo Jesús. Te alabamos, Señor, y a ti sea la gloria, Padre, y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que en tu casa ahí cantes este canto de libertad, en la casa de Dios. Allí donde tú estás es la casa de Dios, así que vamos a alabar al Señor y decirle: hay libertad en la casa de nuestro Dios. Con tus palmas. ¿Por qué? Porque soy su hijo, soy su hijo. Y hoy puedo danzar con libertad, porque soy amado, que soy amado. Hay libertad en la casa de Dios. Canta conmigo, dile. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y de sanidad en las aguas queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río y de sanidad en las aguas queremos danzar. Dile. Hay libertad.
¿Hay libertad en tu vida? Dile. Libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa. Hay libertad al danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad. Hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar en la casa de Dios. Puedo danzar y disfrutar. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Dilo. Somos libres. Somos libres por su sangre. Libres soy. Dilo. Libres soy. Aleluya. Dale un aplauso, Señor, ahí en tu casa, porque somos libres en Cristo Jesús. Amén. Oh, iglesia, qué gozo es poder alabar al Señor. Qué alegría es poder decirle gracias, Jesús, por habernos hecho libres en Cristo. Y vamos a seguir cantando al Señor este Salmo 100. Cantad alegres al Señor, cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, dice este Salmo, con gozo regocijad y alabad el nombre del Señor. Amén. Cantad alegres al Señor. Cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, como con regocijo y alabad y dar gloria solo a Él. Una vez más. Cantad alegres al Señor. Cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, con regocijo y alabad y dar gloria solo a Él. Reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Nos hizo y con su amor nos redimió. Dile, entrad por sus puertas, ¿cómo? Con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Bendecid su nombre y proclamad su grandeza por las generaciones. Que toda lengua y nación alabe al Señor. Cantad alegres al Señor. Cantad con júbilo ante Él. Ante su presencia, ante su presencia, con regocijo y alabad y dar gloria solo a Él. Dilo otra vez, cantad. Cantad
esa sonrisa en tu cara, vamos. Cantad con júbilo ante Él, ante su presencia, con regocijo y alabar, dar gloria solo a Él. Dile, reconocemos que Jehová es nuestro Dios. Él nos hizo y con su amor nos redimió. Vamos a entrar y entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre y proclamar su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Entrad y entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre y proclamad su grandeza por las generaciones, toda lengua y nación alabe al Señor. Voces, entrad por sus puertas, dilo, con acción de gracias, y por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre y proclamad su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Y entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre y proclamad su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oh Padre, te alabamos, Señor, por tu gran amor, oh Dios. ¿Por qué no levantas tus manos? Y vamos a cantar otra vez este coro. Cantad alegres al Señor, pero de manera suave, dándole gracias a Dios por permitirnos entrar en su santuario. Dile así: y entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza, oh, bendecid su nombre y proclamad su grandeza por las generaciones, toda lengua y nación alabe al Señor. Y entrad por sus puertas con acción de gracias, sí, Señor, por sus atrios con alabanza, bendecid su nombre y proclamad su grandeza por las generaciones, que toda lengua y nación alabe al Señor. Es nuestro deseo, Dios, glorificarte, Padre, y exaltarte, Señor, por tu grandeza. Gracias por permitirnos, oh Dios, entrar en tu lugar santísimo para adorarte, Padre.
Gracias, Señor. Que toda lengua, toda nación confiese que Jesús es nuestro Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor, Señor. Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Una vez más, tu amor por Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor. Nada me separará de tu amor, no hay problema que me aparte de ti, y eres tan real en mi corazón. Dile, te quiero adorar, y cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, humillo ante ti, te amo, Jesús. Dile, Señor, en tus palabras cuánto tú le amas por su gran amor. Dile, Señor, que nada me aparte de tu amor. Sosténme, Señor, en el hueco de tus manos. Dile otra vez tu amor. Tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor, y tu amor por mí, Señor, más profundo es que el mar, más alto que el cielo está, tu inmenso amor, y nadie me separará de tu amor. Dilo, no hay problema que me aparte de ti, y eres tan real en mi corazón. Dile, te quiero adorar, y cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, no sé qué decir, me humillo ante ti, te amo, Jesús, y nadie me separa
de tu amor. No hay problema que me aparte de ti, y eres tan real en mi corazón. Te quiero adorar. Cuando pienso en lo que hiciste por mí, al morir así, clavado en la cruz, y no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. No sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Dile. Y no sé qué decir, me humillo ante ti. Te amo, Jesús. Te damos muchas gracias, Padre, por tu amor, Señor, que no tiene, Señor, medida ni dimensión. Gracias, oh Dios, por tu inmenso amor, oh Padre. Si estás pasando por problemas, por necesidad y aflicción, ven y busca refugio en la gracia de Dios, en el amor de nuestro Padre, como el mejor y perfecto Padre. Él cuida de nosotros. Busca refugio eterno en la gracia de Dios. Gracias, Señor. Te damos gracias, Padre. Sigue alabando al Señor. Se ha abatido y dolido estás, y cansado
ven ante, dile, su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Te damos gracias, Dios. A ti cantamos, oh Dios, aleluya. Cristo vive. Cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Aleluya, Cristo vive. Dile otra vez, oh cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra ven ante su trono. El Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos cantaré. Te damos gracias, oh Dios. Gracias, Padre, Señor, por habernos permitido, Señor, en este tiempo glorificar y exaltar tu nombre, oh Dios. Gracias, Señor. Tú mereces, Señor Padre, toda la prioridad de nuestras vidas, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque podemos venir ante tu trono con toda libertad y cantarte y decirte cuán hermoso y cuán grande eres tú, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Amén y amén. Gracias. Te damos una vez más la bienvenida a Casa de Adoración Sacramento en línea, y a nuestros hermanos de casa y a ti que te estás conectando, bienvenido, y gracias por abrir tu iglesia en casa. Porque donde te encuentres, bueno, esa es la iglesia de Jesucristo. Y te damos gracias por apartar este tiempo para recibir la palabra de Dios. Te voy a invitar que abras en tu Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Apocalipsis 12, 7. En estos tiempos de incertidumbre, hemos iniciado una serie basada en el libro de Job.
y hemos titulado esta serie Resguardados bajo la gracia. Resguardados bajo la gracia. Vivir resguardado bajo la gracia de Dios es guardar refugio en aquella vida plena que hemos recibido por medio de Cristo. El salmista, el rey David, al haberse multiplicado sus enemigos y sus adversarios, él dijo en el Salmo 3, mas tú eres escudo alrededor de mí, mi refugio, mi gloria y el que levanta mi cabeza. David reconocía que Jehová es roca fuerte, que Él es nuestro libertador, Él es la fuerza de nuestra salvación. Jehová es nuestro alto refugio. Y considero que el libro de Job es apropiado no solo en estos tiempos de pandemia, porque el libro de Job, como toda la Biblia, es un libro para todos los tiempos. Porque en esta tarde me estoy dirigiendo a 3 tipos de personas. Y son personas que están pasando por aflicción, personas que han pasado por aflicción y personas que pasarán por aflicción. El tema de la aflicción es un tema que abarca cada una de nuestras vidas. Y el libro de Job nos puede enseñar cómo enfrentar esos tiempos y aprender a vivir resguardados bajo la gracia de Dios. En el tema número 2 de nuestra serie vamos a seguir respondiendo a una serie de preguntas que rescatamos de la vida de Job y de su sufrimiento. Una de esas preguntas clásicas cuando hemos leído el sufrimiento de Job es ¿por qué sufre el justo? O sea, ¿por qué sufren las buenas personas? Quizás tuviste alguna experiencia propia y te has hecho esa pregunta. Fíjate que el reconocido autor y escritor cristiano C.S. Lewis, cuando le preguntaron su opinión sobre el sufrimiento y le dijeron, ¿por qué sufre el justo y recto de corazón? Y Lewis respondió, ¿por qué no? Solo el justo y recto de corazón puede soportar la prueba. Wow. Por eso esta pregunta de que ¿por qué sufre el justo o el bueno? No es la única pregunta que vamos a responder a lo largo de esta serie. Hay otras preguntas muy significativas que nacen de este libro de Job. Y cada pregunta es importante para poder aprender a vivir resguardados bajo la gracia de Dios. Hoy vamos a responder a una pregunta que también nace en medio del sufrimiento y que muchos cristianos viven confundidos. Y es, ¿qué tanta libertad tiene nuestro adversario, el diablo, para atacar al creyente? Por falta de conocimiento bíblico, el cristiano seguidamente le da mucho crédito al diablo por las adversidades, por los problemas o los ataques que recibe el cristiano. El cristiano a veces en medio de los problemas pone mucha atención al diablo en lugar de vivir resguardado bajo la gracia de Dios. Y el modelo del sufrimiento en la vida de Job nos da un aprendizaje de cómo tratar con este personaje que es el común adversario del creyente, y es el diablo. Así que abre tu Biblia en Apocalipsis capítulo 12. Vamos a leer de los versículos 7 al 11. Apocalipsis capítulo 12. Esto que leeremos es una vista acerca de nuestro adversario, el diablo. Es una vista de nuestro adversario en el pasado, su función en el presente y su destino final en el futuro. Dice la palabra de Dios así en Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche.
y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Acompáñame brevemente en una oración y dirijámonos al Señor. Bendito y eterno Padre Celestial, te damos, Señor, muchas gracias. Gracias por la victoria de tu Hijo Cristo Jesús en la cruz. No solo nos trajo la redención de nuestros pecados, sino que juntamente con Cristo nos has hecho más que vencedores, y vencedores sobre la muerte y sobre el pecado. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por permitirnos ser partícipes de esta grande victoria en Cristo Jesús. Gracias por habernos adoptado en Cristo y por llamarnos tus hijos. Que nada de este mundo, Señor, nos distraiga de la gran bendición que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que este tiempo sea un recordatorio de que aún en medio de nuestras pruebas, tú sigues siendo Rey victorioso. En el nombre de Cristo Jesús te adoramos, y la iglesia de Cristo en casa dice, amén, amén. Quiero que vayas buscando y preparando tu Biblia en el libro de Job. Vamos a leer ciertos versículos del capítulo 1 y 2 del libro de Job. Hoy vamos a ver en el tema número 2 de nuestra serie algo que puse como título, el acusador del creyente. El acusador del creyente. Y en el tema de hoy vamos a responder a esta pregunta que puede surgir en medio de las pruebas o el sufrimiento. ¿Qué tanta libertad tiene nuestro adversario, el diablo, para atacar al creyente? Iglesia, déjame decirte que hay mucha negligencia en el cristianismo en cuanto a nuestro entendimiento del diablo y su interacción con el creyente. En mi opinión, hay una falta de equilibrio en cuanto a nuestro entendimiento de quién es nuestro adversario, el diablo. Muchos cristianos sobreestiman el poder limitado del diablo. Déjame repetirlo. Muchos cristianos sobreestiman ese poder limitado del diablo, pero subestiman las artimañas, los engaños del diablo. Es decir, ponen más atención a las manifestaciones demoníacas y espirituales de las tinieblas, pero por detrás el diablo está destruyendo sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, sus iglesias. ¿Cómo? Bueno, satisfaciendo los deseos de la carne, cediendo a las tentaciones de la carne, las enemistades, los pleitos, los chismes, las iras, las contiendas, las disensiones, las herejías, las falsas doctrinas. Hay un desequilibrio. Quizás te sorprenda, pero las encuestas revelan que un 60% de personas en los Estados Unidos que profesan ser cristianos, un 60% dice que el diablo no existe. 6 de cada 10 personas que se dicen ser cristianas creen que el diablo no existe. Creen que solo es un símbolo o una figura de maldad usada en la Biblia. Fíjate, 60% que dicen ser cristianos dicen que el diablo no existe. ¿Qué sorpresas se van a llevar en el día final? ¿Sí? Pero también por otro lado, hay cristianos que le dan todo el crédito al diablo. Espiritualizan todo y le echan toda la culpa al diablo. Lo pisotean, lo atan, se pelean con el diablo y hasta le dicen de qué se va a morir. Llegan a erróneas enseñanzas como por ejemplo reprender al diablo y sus demonios con la sangre de Cristo. Eso no es bíblico, porque para eso no es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene el uso exclusivo y todo poder para el perdón de pecados. Al diablo se le resiste. Solo Jehová tiene el poder para reprender al enemigo. Solo Jehová tiene el poder para reprender al diablo. En Santiago 4:7, apunta la cita. En Santiago 4:7, está la respuesta. Dice, someteos pues a Dios. ¿Por qué? Porque solo Jehová tiene el poder para reprender al diablo. Zacarías 3:2. Someteos pues a Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros?
Bueno, nosotros nos sometemos al poder de Dios para que sea Jehová quien reprenda al diablo y nosotros debemos resistir al diablo y huirá de nosotros. Pero hoy en día existen ya los llamados ministerios de liberación en un intento por espiritualizar todo, de liberar a todos, porque ven a Satanás, bueno, hasta en la sopa, ven al diablo en todo lugar, espiritualizan todo. Y déjame decirte, iglesia, que no todo es demoníaco. El borracho no es siempre libre sacándole algún según espíritu de borrachera, no, es libre cuando se arrepiente y se entrega a Cristo. Salen con erróneas doctrinas para decir que un cristiano, por ejemplo, puede estar endemoniado. Eso no es bíblico. Jesús dijo en Mateo 12:25 que una casa dividida contra sí misma no permanecerá. Un verdadero nacido de nuevo que ha sido sellado con el espíritu de la promesa, ha sido hecho templo y morada del Espíritu Santo que es de Dios. Su vida le pertenece únicamente a Cristo. Entonces, por un lado, en el cristianismo se ha sobreestimado la interacción del diablo en relación con la vida del creyente, porque es nuestro enemigo. Pero también se ha subestimado la naturaleza del diablo, que es ser engañador. Ahora, por supuesto que hay actividades demoníacas de las tinieblas. Por supuesto que la lucha del creyente es contra fuerzas espirituales de maldad. Pero tenemos que entender una cosa de los versículos que acabamos de leer en Apocalipsis. Satanás ha sido derrotado en los cielos y ha sido derrotado aquí en la tierra. Este versículo en Apocalipsis nos sirve como un recordatorio de que el diablo y sus ángeles de maldad fueron derrotados y expulsados de los cielos. Es un recordatorio de que a pesar de cómo podamos ver la maldad en este mundo y estar expuesto a los sufrimientos de este mundo, el diablo y sus huestes de maldad fueron derrotados también aquí en la tierra por el poder de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y dice la Biblia que nosotros hemos venido juntamente con Cristo por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de nuestro testimonio, dice en Apocalipsis, menospreciando nuestras vidas hasta la muerte. Hemos sido partícipes juntamente con Cristo de su victoria en la cruz. ¿Por qué? Porque para nosotros el vivir es Cristo y morir es ganancia. Por eso nuestro personaje de esta serie, Job, él no tenía esta revelación de la obra de Cristo. Pero Job sí fue con la palabra de su testimonio que también lo hizo partícipe de aquella victoria en Cristo Jesús. Y Job también fue juntamente con Cristo partícipe de esa victoria sobre toda hueste de maldad por su testimonio. Es importante que, así como entendemos nuestra posición en Cristo, también entendamos nuestra posición como hijos de Dios ante nuestro enemigo, el diablo. Hay realmente toda una rama de la teología bíblica llamada demonología que nos ayuda a entender este equilibrio de las obras del mal y el efecto en el creyente. Pero comencemos con este título que se le ha dado al diablo, que se relaciona mucho con la historia de Job. Y leímos en Apocalipsis que el diablo es conocido como el acusador de nuestros hermanos. El acusador de nuestros hermanos. Quiero comenzar con una pregunta antes de entrar a esta definición. ¿Alguna vez, y piensa en lo que voy a preguntarte, ¿alguna vez te acusaron de hacer el bien? Piénsalo. ¿Alguna vez fuiste acusado por hacer algo bueno o por hacer un acto de bien? Ponte a pensar. No estoy diciendo que te hayan levantado falsos de algo bueno que hiciste para acusarte. Estoy diciendo si te acusaron por hacer el bien. Piensa en un momento en esta palabra acusador o acusación. Porque por definición, una acusación es traída a una persona a quien se le tiene pruebas de haber cometido un acto ilícito.
Solo puedes acusar al culpable con pruebas. Por definición, acusar o acusación es traída a una persona que se tiene pruebas de un acto de maldad. Es decir, el término acusador, que por cierto es el que lleva el diablo, solo puede ser usado en contra de alguien quien ha hecho el mal. No puedes acusar a nadie que ha hecho un acto de bien, no hay validez. A Jesús, por ejemplo, los religiosos tuvieron que levantar falsas acusaciones, ¿sí? Porque como dije por lógica, no puedes presentar acusación contra una persona que hace el bien. Y Jesús fue perfecto. Él siempre hizo el bien. Entonces, es muy interesante que a nuestro enemigo, el diablo, se le llama el acusador de nuestros hermanos, el acusador del creyente. Solo el diablo recibe este título de acusador, que realmente desafía la lógica y la propia definición de esta palabra. Porque por su propia naturaleza, solo el diablo, quien es el padre de mentiras, puede hacer algo de esa definición tan ridículo como para traer una acusación a los hijos justos y rectos delante de Dios. Y este ejemplo lo vemos en la vida de Job. Fíjate que en la Biblia el diablo recibe varios títulos, así como en Apocalipsis, de ser el acusador. Por ejemplo, en Mateo 4:3 es llamado el tentador. El tentador. En Mateo 13:19 el diablo es llamado el maligno. En Mateo 13:39 es llamado el enemigo. En Mateo 9:34 es llamado el príncipe de los demonios. En Juan 12:31 es el príncipe de este mundo. En Efesios 2:2 es el príncipe de la potestad del aire. Pero me gustaría que pongas atención a esto. De todos los títulos que se le da al diablo, en realidad solo 2 títulos del diablo interactúan o se cruzan en la vida del creyente. Solo 2. Y es el diablo como tentador y el diablo como el acusador. Solo 2. No nos interesa el resto. Eso afecta al mundo. Pero en la relación de la vida del creyente y el ataque del enemigo a la vida del Hijo de Dios, solo 2 títulos realmente nos interesan. El diablo como tentador y el diablo como el acusador. Fíjate que ni siquiera como nuestro enemigo o como nuestro adversario. ¿Por qué? Porque desde que Cristo nos rescató de las tinieblas y vinimos a su luz admirable, desde que nacimos de nuevo para salvación, pasamos a ser llamados hijos y amigos de Dios. Automáticamente el diablo es ahora nuestro enemigo y nuestro adversario. Ese es el designio que recibe, ¿sí? Eso es lo que se convierte en relación con el creyente. Pero la manera en que el diablo interactúa con el creyente es siendo el tentador y el acusador. Mucha de nuestra interacción con las fuerzas de maldad va a ser en esos 2 ámbitos, ¿sí? En la tentación y en la acusación. Son 2 de las mayores formas en que el enemigo se manifiesta en contra del creyente. Hay otro designio del diablo que llamamos como el opresor. El opresor. Es decir, ¿puede un cristiano pasar por opresión demoníaca? ¿Puede un cristiano pasar por opresión demoníaca? Ahora, ya sabemos que un verdadero nacido de nuevo no puede estar poseído. Pero valga la pregunta, ¿puede un cristiano ser oprimido? Bueno, de la misma interacción de la tentación y de la acusación, nos pueden hacer caer en la opresión si el cristiano se deja ser vencido por la tentación o le crea al diablo la acusación. Porque acuérdate que el diablo es padre de mentiras, ¿sí? La Biblia dice que el diablo anda buscando, como león rugiente, a qué cristiano devorar. Primera de Pedro 5:8. El diablo busca al creyente fiel, justo, que está buscando de Dios. El diablo lo busca para acusarlo, ¿sí?
Al cristiano frío y congelado, el diablo lo pasa por alto. No le importa, ¿sí? Pero el creyente que está continuamente buscando a Dios, siéndole fiel a Dios, temeroso de Dios, el diablo anda como león rugiente, buscando a quien acusar o a quien tentar. También dice en Efesios 6:11 que seamos vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, mira, el diablo vive acechando al cristiano que está activo en las cosas de Dios. Si no estás activo en las cosas de Dios, no tienes que preocuparte, ¿sí? No le eres de ningún, como digamos, al diablo no le importas realmente, ¿sí? No presentas ningún peligro para el enemigo, ¿sí? Pero el diablo vive acechando al cristiano que está activo en las cosas de Dios. Pero si el cristiano permite que los demonios tengan éxito en esos ataques, en la tentación o en creerle en cuanto a la acusación, bueno, el resultado puede ser la opresión espiritual. Si el creyente puede sufrir opresión espiritual cuando le permite el diablo, ¿sí?, en el ser tentado o cree en las acusaciones del diablo. Cuando el cristiano permite el pecado y no se arrepiente, deja de vivir realmente bajo la gracia de Dios porque está en pecado. Ahora vive bajo una opresión espiritual. Y por cierto, es una opresión espiritual de influencia demoníaca. ¿Por qué? Porque es el pecado. El diablo habita en el pecado, Dios no habita en el pecado. Esa opresión puede aumentar conforme el cristiano continúa permitiendo el pecado en su vida. Sí, el cristiano puede ser oprimido, puede pasar por opresión cuando permite el pecado en su vida y no se arrepiente. Y esa opresión puede llegar al punto de tener una fuerte influencia del mal en la persona, en su actitud, en su comportamiento, en sus pensamientos y ciertamente en su espiritualidad. Solo podemos ser libres de cualquier opresión al confesar nuestros pecados. Y Dios, dice la Escritura, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad con la preciosa y bendita sangre de Cristo Jesús. Entonces, mira, podemos resumir que toda la interacción del creyente y el diablo realmente se basan en la tentación y en la acusación. Mi consejo, iglesia, es que tengas cuidado, porque esas son las dos maneras como el diablo va a querer interactuar en tu vida, con la tentación y la acusación. Entonces viene la pregunta, ¿cómo peleas cada una de ellas? Bueno, ante la tentación, escríbelo, resistid al diablo. Ante la tentación, el cristiano resiste al diablo. Santiago 4:7 dice, acuérdate, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y luego dice el versículo 8, acercaos a Dios, eso es santidad. Y Él se acercará a vosotros porque Dios es santo. Y luego dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Esa es la manera en que tú puedes pelear esa batalla de la tentación, resistir al diablo y santificar nuestras vidas, acercándonos más a Dios. ¿Y qué de las acusaciones? ¿Cómo peleas contra el diablo? Muy fácil, apunta esto, tomando toda la armadura de Dios. Tomando toda la armadura de Dios. Porque dice en Efesios 6:13, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Wow. Hay una de las armas espirituales de nuestra milicia que es muy importante cuando peleamos la buena batalla de la fe en contra de las acusaciones del diablo. Y es el escudo de la fe. Escríbelo. El escudo de la fe.
Fe aquí no quiere decir haber creído en Dios para salvación. De lo contrario, no tendrías puesta la armadura de Dios. Fe aquí es creer que Dios es verdadero en todo lo que dice y el diablo es mentiroso. Eso es ponernos el escudo de la fe. Es creer totalmente en lo que Dios ha dicho y no dudar. Y no creer las mentiras del diablo, porque el diablo es padre de mentiras. Por eso en Efesios dice que tomemos el escudo de la fe para apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo es que el diablo envía dardos? Es por medio de las acusaciones. Acuérdate que la misma definición de la palabra acusación de una manera ilógica solamente puede ser usado por el diablo, porque el diablo tendría que mentirle a Dios o crear falsas cosas para poder acusar al justo y verdadero Hijo de Dios. El diablo quiere hacer dos cosas con el cristiano que es activo en las cosas de Dios. Quiere hacerlo caer con las tentaciones y quiere hacerlo dudar con las acusaciones. Esa es la función del diablo en ser el acusador. Es en crear duda en el corazón del cristiano. Es causar duda de lo que Dios ha dicho. Quizás, dice, no sea cierto el cristiano, ¿sí? Sobre todo en los sufrimientos, que como aprendimos la semana pasada, muchas veces nos encontramos con pocas respuestas de por qué la angustia o la aflicción. Y ahí es cuando tenemos que confiar plenamente en Dios, ¿sí? Allí es donde el diablo aprovecha para poder plantar dudas en el corazón. Por eso, iglesia, cuando pases por cualquier dificultad de tu vida, no dudes lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios dice que Él está contigo y no te abandonará y no te dejará, esa palabra Dios la cumple porque Él es verdadero y el diablo es mentiroso, ¿sí? En este tiempo que estamos viviendo, el enemigo está queriendo plantar dudas en el corazón de los cristianos. Dudas acerca de quién es Dios. Dudas acerca de lo que Dios ha dicho que hará. Por eso una de las armas más efectivas de nuestra milicia contra las acusaciones del diablo es usando el escudo de la fe. Es confiando siempre y plenamente en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de que no entendamos por qué estamos pasando por lo que pasamos. Tu demostración de completa confianza en Dios, ¿sabes que puede avergonzar al diablo? Déjame te lo digo otra vez. Tu demostración de plena confianza en Dios puede avergonzar al diablo y ponerlo en ridículo. Porque dice la Escritura en Tito, capítulo 2, versículos 7 a 8, Pablo le da un consejo a Tito y le dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Es lógico, porque el diablo va a tener que crear mentiras para traer acusación contra un hijo de Dios, que como dice Pablo a Tito, bueno, es una persona de palabra sana, de integridad, de seriedad, es irreprochable, y todo esto hace juntamente que el diablo sea avergonzado. Qué ridículo se ve traer acusación a una persona que está haciendo el bien de Dios. Solo el diablo por eso puede recibir este título de acusador. Es una manera, digamos, ilógica y contraria a como la definición de acusar, de que es imposible acusar a una persona de hacer el bien. Porque para que el diablo tenga que acusar a un creyente que activamente busca a Dios, se va a tener que inventar mentiras. Y él es bueno para eso, porque es padre de mentiras. Tienes que entender, iglesia, que si tú estás activamente buscando a Dios,
si estás activamente deseando hacer la voluntad de Dios, si tienes temor de Dios, si vives santificando tu vida, cualquier acusación del diablo en contra de tu vida va a ser para vergüenza de nuestro adversario. Porque cualquier acusación que el diablo presente a Dios va a ser falsa. Pero déjame darte del otro lado. Y aquí va la reprensión. El diablo no se va a presentar ante Dios, fíjate, el diablo no se va a presentar ante Dios para acusar a un cristiano que no está caminando bien con Dios. ¿Sí? Porque ¿de qué lo va a acusar el diablo? ¿De no andar bien con Dios? No. Acuérdate que solo el diablo recibe ese título del acusador, que tiene que mentir para acusar al justo ante Dios. Entonces, ¿qué va a decir el diablo del cristiano que no anda bien con Dios? ¿De qué lo puede acusar si lo que va a decir es cierto? Y el diablo no puede hablar la verdad, solo habla mentiras. ¿Sí? ¿A qué conclusión llegamos, iglesia? Que el diablo es solo el acusador del cristiano que vive buscando la justicia y la rectitud de Dios. Así que si el diablo viene a acusarte delante de Dios, bueno, considéralo como algo, ¿verdad? De decir, Señor, es por tu gracia y tu amor, de que de esta manera de vivir agradándote a ti es que el diablo viene a acusarme. Qué vergüenza será para el diablo que no haya nada malo de ti de decir. Job fue un buen ejemplo de esto que te estoy diciendo. Vamos a leer el capítulo 1, versículo 6 de Job, casi de corrido, y luego parte del capítulo 2. Y voy a hacer algunos breves comentarios para poder entender la historia en la vida de Job. Job, capítulo 1, versículo 6. Dice así la historia. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová diciendo, de rodear la tierra y de andar por ella. Satanás aquí no andaba en un crucero en cuarentena, ¿sí? O por el coronavirus, no andaba de vacaciones. ¿Qué estaba haciendo el diablo? El diablo estaba buscando entre la humanidad, como león rugiente, está buscando a un cristiano justo y recto para acusar, porque esa es su definición del diablo, como el acusador. No está buscando a cualquier cristiano, por cierto, sino un cristiano que está buscando activamente agradar a Dios. ¿Sí? Y déjame decirte que si el diablo y sus demonios te tienen en la mira para presentarse delante de Dios y acusarte, tómalo como un complemento. Sí. Porque dice Zacarías 3:1 que Satanás está a la mano derecha de Jehová para acusar a los hijos de Dios. Y aquí en la vida de Job está un ejemplo. Versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios, fíjate, y apartado del mal? Perfecto aquí no es libre de pecado, sino que es un corazón que busca ser íntegro delante de Dios, que busca hacer lo recto y lo justo delante de Dios. Versículo 9. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has, fíjate, cercado alrededor a él y a su casa y todo lo que él tiene? Fíjate, Job estaba resguardado bajo la gracia de Dios. Dice, y al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Versículo 11. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí podemos ir respondiendo a esta pregunta que surge en nuestras adversidades o en nuestros sufrimientos. ¿Qué tanta libertad tiene nuestro adversario el diablo para atacar al creyente?
Déjame decirte que cualquier poder que el diablo tiene, número uno, es limitado. Y número dos, es permitido por la soberana voluntad de Dios sobre sus hijos. Sí. Y es sobre la vida del creyente que a la misma vez puede estar seguro que por la historia de Job, el diablo no se mueve solo si Dios no se lo permite. Y nunca será para mal. Porque Dios siempre tiene planes de bien para sus hijos. Fíjate que el apóstol Juan dijo en 1 de Juan 4:2, él dijo, en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene. Y luego dice Juan, y que ahora ya está en el mundo. Y luego Juan dice en el versículo 4 del capítulo 4, él dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Iglesia, no le des crédito al diablo de tus aflicciones. No le des crédito al diablo de tus pruebas. Dale la gloria a Dios que lo permite con propósito para que su nombre sea exaltado. Y es para el bien del creyente. Dios tiene planes de bien. Y mira el ejemplo de Job. Vamos al versículo 13, allí en el capítulo 1. Dice, y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano, el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando, fíjate, cuando vino otro que dijo, fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo, los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que estaba hablando, vino otro que dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento del lado del desierto vino y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo tomarías tú una noticia como la que acaba de recibir Job? Mira el ejemplo de Job. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Esto que él hizo fue una expresión de dolor. Pero ¿qué hizo Job? Dice que él adoró. Y dijo en el versículo 21, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Es decir, Job no le echó la culpa a Dios. Vamos ahora al capítulo 2. Porque los días de angustia en la vida de Job no han terminado. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Para esto tú ya sabes lo que significa eso. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto? 2 veces Dios habla acerca de la rectitud y del corazón de Job. Y dice de él, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él
para que lo arruinara sin causa? Y como el diablo es el acusador, ¿qué tuvo que hacer él? Bueno, como padre de mentiras, tuvo que inventarse algo. Y dijo en el versículo 4, respondió Satanás y dijo Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Wow, y mira lo que dice Jehová. He aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Pero en todo esto no pecó Job con sus labios. Wow. ¿Cómo recibirías una noticia así? Más adelante vamos a estudiar la reacción de Job, de cómo vivir en un mundo invisible honrando a un Dios, cómo vivir en un mundo visible honrando a un Dios invisible. Porque ante una total y completa pérdida, con todo, Job adoró a Dios. Quizás a simple vista no podamos apreciar la magnitud de las aflicciones de Job y su reaccionar de adorar a Dios. Pero podemos resumir lo que le sucedió a Job en 3 categorías en donde hemos leído. Job sufrió un ataque terrorista, luego te lo voy a explicar. Job sufrió un desastre natural y Job sufrió una enfermedad física. En el capítulo 1, versículo 15, dice que vinieron los sabeos, no los sabios, ¿no? Los sabeos, ¿sí? Era una nación extranjera del sudeste de Arabia y vinieron para tomar sus ganados. Luego en el versículo 17 dice que vinieron los caldeos de la región norte del Golfo Pérsico, la antigua Babilonia, y mataron a sus criados y tomaron sus camellos. Esto fue un acto de terrorismo por una nación o hecha por una nación extranjera. Job sufrió un acto de terrorismo. Quizás tú recuerdes las Torres Gemelas, septiembre 11, 2001. Fíjate que las iglesias se llenaron en aquella vez. Se llenaron de gente que estaba buscando de Dios. Pero en menos de un año las iglesias regresaron a sus niveles preterrorismo en América. La gente se olvidó de Dios. Luego dice que Job sufre un desastre natural. Creo que en el versículo 17 cae fuego del cielo. En el versículo 19 dice que hay un gran viento que vino y azotó las esquinas de la casa donde estaban sus hijos. Esto habla de un huracán y perecieron todos sus hijos. Quizás recuerdas el huracán Katrina. En el 2005, más de 1,400 personas perdieron la vida, un costo de $70 billones. Y la gente igual se olvidó de Dios. Y luego Job sufre una enfermedad física. Y yo me pregunto, ¿qué traerá esta pandemia como resultado en la vida del ser humano? ¿Arrepentimiento? ¿Traerá una convicción de acercarse a Dios y buscar más de Dios? Esperemos que sí. Y esperemos que permanezca. Pero a través de la historia vemos cómo este país ha sufrido terrorismo, ha sufrido desastres naturales, ha sufrido enfermedades, virus, estamos en medio de una pandemia y tristemente muchos a través de la historia se han olvidado de Dios. Pero espero que tú y yo seamos de aquellos que nos esforcemos en permanecer en los caminos de Dios y que nuestro testimonio sea para atraer a otros a la verdad del Evangelio de Jesucristo. Y ante todas estas cosas que estaba pasando Job, ¿qué tanta libertad tuvo el diablo para atacar al creyente?
Solo la autoridad limitada y el poder limitado que Dios le permitió sobre los hijos de Dios, sobre Job, porque Dios tiene un propósito. Me llama la atención lo que dice en el capítulo 2, versículo 8. Mira hasta qué punto llegó la prueba de Job. En el capítulo 2, versículo 8, dice que Job tomaba un tiesto, es un pedazo de una vasija de barro. Y lo tomaba, dice, para rascarse en él. Y estaba, dice, que sentado en medio de ceniza. Y fue cuando su mujer le dice, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Si haber perdido a sus hijos no fuera poco, sus bienes, su enfermedad, que muchos especulan que fue un tipo de úlceras o unas llagas de lepra que le causaba un dolor insoportable, algunos interpretan en el versículo 8 hasta dónde habría llegado el sufrimiento de Job. Dice que él estaba en medio de cenizas. Algunos interpretan esto como simbólico, como en la tradición judía, de cubrirse en silicio, en tristeza y echarse cenizas para expresar el dolor. Pero yo me pregunté, ¿por qué las vasijas rotas? ¿Por qué había vasijas rotas que él usaba para rascar sus heridas? Hay otra explicación, y es que Job habría perdido su casa. Job habría perdido su lugar de refugio. Cuando dice que Job estaba sobre cenizas, la tradición ubicaría a Job fuera de la ciudad. ¿Sabes dónde había acabado Job? En el basurero de la ciudad. Allí estaba viviendo con su esposa. Allí estaría en ese lugar apartado para los enfermos de aquellos tiempos. ¿Hasta dónde llegó el sufrimiento de Job? Lo tuvo todo y lo perdió absolutamente todo, pero con todo Job se mantuvo íntegro y no pecó contra Jehová, sino más bien que Job adoró el nombre de Jehová. Wow. Dudo que cualquiera de nosotros pudiera pasar por algo así como pasó Job. Pero este ejemplo nos puede ayudar y entender que aún en la más extrema circunstancia de aflicción en tu vida, Dios sigue en control. Es más, Job nunca supo de esta conversación entre el diablo y Dios. Job nunca supo con toda certeza que Dios había permitido esta adversidad en su vida, pero Job confió en Dios. Ciertamente fue un ejemplo de un hombre temeroso de Dios que nunca le echó la culpa a Dios ni se puso a guerrear con el diablo. Job, sin entender, simplemente confió en Dios en medio de sus sufrimientos. Job ciertamente puso en vergüenza a nuestro adversario sin saber realmente lo que estaba ocurriendo. ¿Cómo? Confiando en Dios. Job mantuvo su integridad porque puso toda su confianza en Dios. Déjame traer un equilibrio aquí, iglesia. Muchas veces le damos demasiado crédito al diablo. Tienes que entender que su poder es limitado. Sus obras o su interacción en la vida del creyente, debes saber que Dios soberanamente lo permite en tu vida. Acompáñame a Isaías capítulo 14. Quiero leer una porción de Isaías capítulo 14, versículo 12. Ahí en Isaías capítulo 14, versículo 12 al 17, hay una imagen de un rey de Babilonia que se ha usado para referirse a Satanás. Y dice así en el versículo 12: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, versículo 15, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y lo que dice en el versículo 16 será la reacción de los que un día verán al príncipe de este mundo. Y dice: se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra,
que transformaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel. ¡Qué vergüenza! Yo recuerdo hace muchos años cuando, solo existía la radio y no había internet ni había YouTube. Y había una personalidad en la radio, un locutor, que tenía una voz muy, muy potente. Daba gusto escucharlo. Era una voz gruesa que, proyectaba autoridad. Pero años después, estaba en mi casa y en la televisión de repente escuché aquella voz y la reconocí. Y estaba en la televisión. Yo quería saber cómo era esa voz. Y fui corriendo al televisor, le estaban haciendo una entrevista. Y cuando lo veo en televisor, a este locutor de voz gruesa y profunda, cuando lo vi, era un chaparrito, todo flaco, desnutrido, que apenas si lo podías ver detrás del micrófono. Y dije, esa es la voz tan poderosa que yo escuchaba. Las apariencias engañan. Bueno, iglesia, así es nuestro adversario el diablo. Así dice ese versículo en Isaías. Este es el que hacía temblar la tierra, que asolaba las ciudades. Un día diremos, este es nuestro adversario, el diablo. No le des crédito al enemigo de las aflicciones de tu vida. Dale la gloria y la honra a Dios, porque Dios tiene un plan y un propósito de bien para tu vida. Tienes que entender que el diablo solo busca acusar a los justos, a los que buscan agradar a Dios. Y todo lo que el diablo pueda acusarte es falso, es mentira, porque es padre de mentiras. Si no tuviéramos este libro de Job, si no tuviéramos la revelación de la Escritura acerca del proceder de nuestro enemigo, seguramente tendríamos muchas dudas y dificultades al momento de pelear la buena batalla de la fe. Pero a Dios le ha parecido bien dejarnos conocer que, aunque no lo creas, de alguna manera Satanás está obsesionado con destruirnos. Satanás primero quiere hacerte dudar. En las pruebas quiere hacerte dudar, en las aflicciones quiere hacerte dudar, en las necesidades quiere hacerte dudar. Pero como Job aprendemos a que nunca debemos dudar de Dios, ponernos este escudo de la fe, porque Dios es quien guarda de sus siervos. Esta primera interrogante de que cuánta libertad tiene el diablo para atacarnos es muy simple. Solo la que Dios le permite, es limitada, y Dios tiene un propósito de bien para tu vida. Eso nos demuestra que nada puede hacernos el diablo si Dios no se lo permite. Y si el Señor lo permite es para que seamos probados. Y es porque Dios sabe que igual que Job saldremos victoriosos de la tribulación. Dios no te permite más de lo que no puedas resistir. Esa promesa es muy profunda y lo vamos a estudiar con esa profundidad. Es una tremenda promesa sobre las aflicciones del creyente. Dios no va a permitir que seas puesto a prueba más de lo que no puedas tú recibir, porque Dios te conoce. Y Dios no pone las pruebas para que tú caigas, no. Dios las pone ahí conociendo de que Él sabe que tú vas a perseverar y que vas a salir al final con la ayuda de Dios en victoria. Es el propósito de Dios en la prueba, en las aflicciones, de que podamos vencer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios desea que tu vida sea un ejemplo ante el mundo de un Dios invisible. Dios no solamente quiere hacerse visible en tu vida en medio de las aflicciones. Dios también quiere poner en vergüenza a nuestro adversario, el diablo. ¿Y qué mejor manera que hacerlo? Que cuando el diablo te acusa, no puede hallar mal de ti. Qué bendición realmente tenemos los hijos de Dios. Y aun cuando el diablo, aun cuando intenta acusarte delante de Dios por tu deseo de vivir en rectitud, pero somos débiles, Satanás no puede comprender qué tan alta y profunda, ancha y larga es la gracia y la misericordia de Dios. Este es el punto para ir terminando. La lucha del cristiano sobre la tierra no es fácil. Es una batalla constante, 24 horas, 7 días de la semana. Satanás no está dispuesto
a darle reposo a ninguno que sea hijo de Dios y que busca vivir rectamente delante de Dios. Pero debes recordar que tu sufrimiento en esta tierra es permitido por Dios, para que la gracia, la misericordia de Dios se dé a conocer. Y en eso está nuestra confianza, iglesia, que llegará un día en que la autoridad de Cristo nos revestirá de su salvación y nos hará libres para siempre al ser presentados como justos delante de su trono. No por lo que nosotros mismos podamos hacer, sino por la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz. Iglesia, hermano, hermana en Cristo que estás pasando por aflicción, nunca dudes la obra de Dios en tu vida. Nunca dudes su obra en medio de tu aflicción. Porque cuando llegue la aflicción, adora a Dios. Y más bien vive resguardando tu vida bajo la poderosa gracia de Dios. Dios tiene planes de bien. Solo tenemos que someternos a la perfecta voluntad de Dios. ¿Tú lo crees? Yo lo creo. Vamos a orar para terminar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra. Realmente, Señor, al conocer la vida de Job, entendemos por qué a ti te plació, Señor, dejar este libro en tu santa escritura. Para que nosotros, Señor, podamos entender mucho en cuanto a la obra que Satanás emprende en contra del cristiano. Gracias, Señor Padre, porque esto nos enseña que nuestras vidas están en completo control de tu poderosa mano y de tu soberana voluntad. Señor, en esta tarde queremos orar por cada uno de mis hermanos y hermanas en Cristo que están escuchando en esta tarde y están pasando por aflicción en sus vidas. Tú conoces la necesidad, tú conoces por lo que están pasando. Te pedimos, Señor, que esta palabra fortalezca sus vidas, que puedan entender no solamente en la mente, pero en el corazón, de que Dios Padre, tú permites las pruebas y las aflicciones porque tienes un propósito de bien. Tú tienes un plan de bien para tus hijos, Señor, y no nos permites sobrellevar más de lo que no podamos, Señor, porque, Señor Padre, en Cristo Jesús nos has dado juntamente con Él la victoria, y tu Espíritu Santo, Señor, en nosotros es nuestra fortaleza por tu palabra. Gracias, Señor Padre. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo y tu palabra fortalezca la vida de cada creyente. Que como Job, Padre, Señor, ante cualquier circunstancia adversa de nuestras vidas, podamos decir, Señor Padre, que nuestra alma te adora, que te adoramos y te damos gracias, aún por las cosas que no entendemos. Gracias, Señor. Ayúdanos a comprender más, Señor, de la vida de Job y cómo en medio de la tribulación, Señor, podemos, Padre, darte la gloria y la honra para que tu nombre sea exaltado. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Amada iglesia en Cristo, gracias por conectarte con nosotros en esta tarde. Gracias que abriste tu hogar por medio de este medio para que la palabra de Dios llegara a tu corazón. Medita en ella. Ora, pide que el Espíritu Santo te ayude a meditar en la palabra de Dios y que esta palabra se pueda hacer viva en tu vida para la gloria de nuestro Señor. Vamos a cerrar en una oración más para que también podamos darle gracias a Dios por las ofrendas que se han de levantar. Gracias a Dios porque Él nos ha provisto de trabajo. Dios es fiel. No debemos dudar de que aunque haya necesidad, Dios es nuestro proveedor. En eso está nuestra alma y descansa que Dios es nuestra completa provisión y nada nos ha faltado y nada nos faltará. Cerremos nuestros ojos una vez más y démosle gracias a Dios por este tiempo. Padre bendito, muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, Señor, por esta oportunidad que nos permites de muchas maneras, Señor, porque en realidad todo lo que hacemos, en todo lo que hagamos, podemos adorarte y glorificar tu nombre. Pedimos por las necesidades, Señor, en cada hogar que nos está escuchando, en la vida de cada persona, Señor. Tú conoces cada una de ellas. Y a la distancia, y aunque separados nos unimos, Padre, en el mismo cuerpo de Cristo, para unánime, Señor, orar y poner nuestras necesidades en tus manos. Gracias, Señor. Tú conoces los planes y los propósitos. Ayúdanos a someternos a tu perfecta voluntad.
Te pedimos, Señor Padre, que suplas toda necesidad conforme, Señor, a tu voluntad y a tus riquezas en gloria. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Gracias, Padre, porque a través de las pruebas, de la aflicción y a través de esta pandemia, vemos, Señor, cómo tu iglesia se sigue aferrando más y más en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque, Señor, la distancia no nos ha separado, sino que Cristo y tu palabra nos une cada vez más. En el nombre de Jesús, a ti sea la gloria y la honra. Amén y amén. Amada iglesia de Cristo, casa de adoración, gracias una vez más por conectarte. Queremos bendecir tu vida. A todo el que nos escucha, Dios sabe quién eres y oramos para que la iglesia de Jesucristo sea fortalecida en estos tiempos, para que Jesucristo sea exaltado y su nombre glorificado por sobre todas las naciones. Dios te bendiga, iglesia, y te esperamos en la próxima oportunidad. Dios te guarde y proteja.